Damos gracias al Señor, familia. Nos ha permitido darle a Él. Ahora vamos a recibir de Él, porque esa es la comunión. Sean bienvenidos todos. Y hoy vamos a meditar en el libro de Santiago. Es una palabra que cuando el Señor nos las confirma, nos ponemos a pensar como predicadores. Sabe que la batalla del predicador es, ¿y qué les voy a dar? Y uno por automático siempre está deseando algo nuevo, algo que nadie haya dicho, hermano. Gracias a Dios por la Iglesia de Cristo. En 2000 años se han tratado temas y temas, pero muchas veces nosotros tenemos eso, a veces inconscientemente. Cuando Dios nos da una palabra, le digo, Señor, esa es una palabra que ya hemos repetido muchísimo. Y el Señor me contestó, recuerde que el Señor habla con lo que nosotros tenemos dentro también. Y el Señor me contestó con una ilustración que le oí a mi pastor hace muchos años cuando recién llegué a una iglesia. Y él contó, porque el movimiento donde yo inicié, allí los pastores los contratan la iglesia, los diáconos, los dirigentes de la iglesia, observan pastores y les hacen invitación y les dan un salario, etcétera, etcétera. Así, donde yo inicié es la iglesia bautista. Y por eso es que allí es donde encaja esa fábula, esa ilustración, porque en el movimiento en que estamos nosotros, pues no andamos buscando un pastor para contratarlo. El pastor nace junto con la iglesia, ¿verdad? Y vamos creciendo y vamos aprendiendo. Y aprovecho para darle gracias al Señor porque hemos ido creciendo, hermanos. Usted y yo, no es de ahora, tenemos años. Aquí tenemos 16 años, pero con algunos hermanos ya traemos kilómetros y kilómetros en el Señor. Y hemos ido aprendiendo, gracias a Dios. Usted ha ido creciendo y por la misericordia de Dios también nosotros. Entonces le decía yo que al darme el Señor esta palabra para hoy, como que dije yo, es que es una palabra, yo quiero algo más, ¿sí? Mi carne, mi afán. Y el pastor nos contó una ilustración y dijo que habían ido a oír a un pastor. Por lo regular son 3 pastores y ya escogen a uno, y escogieron a un pastor, lo invitaron y llega el pastor a predicar el primer domingo y habló del amor, de lo que hablamos el miércoles. Recuerde que está la ley de Moisés y la ley de Jesús, la ley real. Y la ley de Jesús, la ley real, dice que amar a Dios y amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Así que la ley de Cristo es amarnos los unos a los otros. Y este pastor llega y predica de el que no ama a su hermano, no conoce a Dios, porque Dios es amor, usando el texto de las cartas de Juan. Y lo predicó y lo expuso de una manera magistral, y la iglesia dijo, este es el pastor que necesitamos, ¿verdad? Y al otro domingo llega el pastor y ellos esperan que les predique, o sea, en ese mismo tenor, y él vuelve a predicar el mismo texto: el que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso fue el segundo domingo y dijeron, bueno, no demeritó mucho. El tercer domingo el pastor se sube y ¿qué cree que predica? Lo mismo, hermano. Entonces ya los diáconos se le acercan, porque ellos son los que realmente la mano que mece la cuna, los que gobiernan. Hay iglesias así, bautistas, presbiterianas, que el pastor lucha con esos hermanos o ancianos gobernantes. Y cuando llaman a junta al pastor y le dicen, bueno, pastor, estuvo excelente la primera predicación, la segunda, la tercera, pero ¿cuándo va a cambiar la predicación? Dice, nada más que lo empiecen a hacer, yo trato otro tema. Buenas o buenos días. Así que el Señor me contestó, ¿cómo? Trayendo a mi memoria esa plática que nos dio el pastor. Y dije, no importa cuántas veces haya que repetir una enseñanza, hermano.
hasta que no veamos que la iglesia ya la está poniendo por obra. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, a mí no es gravoso el escribiros las mismas cosas, quiere decir el enseñaros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La base, lo que hace fuerte la enseñanza, la instrucción, es la repetición de la palabra, es repetir, y estas palabras que yo te mando hoy, las dirás a tus hijos en casa, en el camino, dice, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La base de toda instrucción es la repetición, y lo he repetido, valga la redundancia. ¿Cuántos tienen hijos que ya no los sigue instruyendo? ¿Ya tienen qué? 4 años o 40 años, ¿y qué hacen los padres? Y mientras estemos aquí bajo el cielo, seguiremos exhortando, instruyendo a nuestros hijos, y no es garantía, hermano, de que van a poner por obra lo que nosotros le estamos, ¿qué? Enseñando una y otra vez. Así que bienvenido a este camino, hermano. No desmaye, sigamos dando la instrucción, pero es muy importante recibir la instrucción para no ser solamente personas que hablen, pero no vivan lo que hablen. Recuerde que esa es una reprimenda muy fuerte que el Señor Jesucristo les hace a los fariseos. Le dice al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, buenas tardes, pero no hacen. Sí, y eso no es propiedad de los fariseos, eso es batalla mía. ¿Alguien me acompaña en mi dolor? ¿Pero usted es el pastor? Sí, pero sigo en este camino, batallo, hermano. Santiago, donde vamos a estar, por eso le dije, manténgase ahí en el libro de Santiago, la carta universal de Santiago. Él dice algo que muchas veces no entendemos. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Qué significa hacerse maestros? Es enseñar, es hablar de la palabra, pero al enseñar la palabra, los que enseñamos la palabra tenemos mayor responsabilidad. ¿Por qué, hermano? Para no caer en la vida farisea de enseñar, exhortar. Pablo le dice a los romanos, tú que dices que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? O sea, tú que eres maestro de niños, instructor de los indoctos. Amados, es un compromiso tan grande ser cristiano, pero no basta con ser cristiano. Y hoy quiero que usted se grabe esto, no basta con saber, no basta. Porque solo es conocimiento per se. Para que pase a ser sabiduría, tu conocimiento, tienes que vivirlo. Ser congruente entre lo que sabes, lo que hablas y lo que vives. De eso vamos a hablar. En Romanos capítulo 2, versículo 13, dice Pablo hablando de la ley. Recuerde que hemos estado hablando de eso porque estamos terminando el libro de Gálatas. El miércoles hablamos de la ley de Moisés. ¿Y la ley de quién? De Jesús. Entre la ley moral, la ley mosaica y la ley real, ¿sí? O la ley de la libertad o la ley de libertad que habla Santiago. O sea que ahí continuamos. No estamos sin ley. No estamos bajo la ley mosaica, pero sí estamos bajo la ley real, la ley de la libertad, la ley de Cristo. Estamos bajo esa ley. ¿Y qué es lo que el punto de la ley? Pablo les recuerda a los romanos, le dije, ¿Romanos qué? 2:13. Les dice, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. ¿Está oyendo? Amado, lo mismo que aplica en el Antiguo Testamento, porque este es un texto del Antiguo Testamento, que no son los oidores de la ley, los justos, no son, dice,
O sea que la ley mosaica, la ley de Moisés que Dios le da en el Sinaí, estamos obligados a cumplirla hasta el último punto. Porque no justifica, dice, el saber la ley, sino el hacer la ley. Y Pablo ahora lo ocupa en el Nuevo Testamento. Porque nosotros los cristianos muchos festejamos, libre, yo soy libre, hermano. No, somos libres del pecado, libres de la ley mosaica, pero ahora somos siervos de la ley real, de la ley de Cristo. Y Pablo ocupa el mismo punto. Dice, así como en la ley, voy a parafrasear Romanos 2:13, así como en la ley mosaica, no son los oidores de la ley los justificados, sino los hacedores de la ley los justificados. Así como es en la ley mosaica, porque la ley está puesta para cumplirse. Pero como vivimos en México, ¿qué decimos? La ley está puesta para transgredirse. Y no, hermano. Dice que no es justificado el oidor de la ley, sino el hacedor de la ley, sea mosaica o sea la ley real de Cristo. Bienvenido, usted está bajo la ley de Cristo. ¿Cuántos están bajo la ley de Cristo? Entonces te digo que necesitas no tan solo oír, sino lo que se te va a contar como buena obra, y lo dije bien, buena obra es hacer, obedecer. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dice, si guardareis. ¿Qué entiende usted por guardareis mis mandamientos? Poner por obra, aleluya. Así que cuando el Señor me dio esta palabra en Santiago, le digo, Señor, pero es que eso ya lo he predicado, ya no lo sabemos de memoria. Pero ahora, ¿qué es lo que continúa? Lo que les dijo el pastor a la junta de diáconos, cuando lo vivan, entonces les voy a enseñar otra cosa. Aleluya. Así que el sermón de hoy está basado en la palabra que Dios nos da en Santiago. Ya saben, los domingos a esto le llamamos el sermón del domingo. Los miércoles son los miércoles de estudio. Cuando usted viene a esta iglesia, cuando usted sabe que va a venir a esta iglesia, usted tiene y debe tener la confianza de que no va a encontrar unas revelaciones extrabíblicas, cosas extrañas, cosas de que ¿y ahora con qué va a salir el pastor? No, hermano, hasta que Cristo venga, nosotros predicaremos la palabra, porque eso es lo que necesitamos en un mundo que está como un ebrio al que ha dominado el alcohol. La exhortación de que nos hace Dios es, mas tú sé sobrio. ¿Qué es sobrio? Lo contrario de ebrio. Mas tú sé sobrio. Y le dice otra cosa más Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Amado, todos nosotros tenemos que compartir el evangelio. ¿Lo está oyendo? ¿Y sabe cuál es el pecado? Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Él sigue hablando de esto, el que oye la palabra y no la hace, el que sabe lo bueno, porque él viene hablando a la iglesia en la diáspora. Dice el que sabe hacer, el que sabe qué es lo bueno y no lo hace. ¿Cuántos dicen mejor me voy antes de que siga subiendo esta exhortación? Amado, ¿cuántos saben hacer lo bueno? ¿Cuántos tienen más de un año congregándose? ¿Has oído la palabra? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Y no. ¿Sabe de qué habla Santiago también? De orar. Dice que Elías era un hombre como nosotros, sujetos a pasiones, hermano. Lo mismo que nosotros, y él oró para demostrarle al rey del poder de Dios. Hermano, Dios se mueve a través de la oración. A Dios no lo mueve la lástima, lo mueve la misericordia. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Y Santiago dice en el capítulo 5, por eso le dije, tenga la mano Santiago, porque me voy a mover en esa carta. Y mire qué hermoso está hablando el apóstol Santiago. ¿Está alguno, 5:13, alegre? ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Ojo, subraya ahí, no muchas veces no dice sanará, aquí dice ¿qué? Salvará. Ojo, porque luego caemos en úngeme con aceite para que sea sanado. No, eso se llama extrema unción. O sea, es cuando ya van los ancianos a la casa del que ya está partiendo, pero se entiende que es una persona que quizás no está segura de su salvación, quizás no se ha convertido, pero él confesará sus pecados. Pero a lo que yo quiero hacerte la observación, el llamado es a que hay que orar. Dice, y el Señor lo levantará. ¿Sí está oyendo? No dice que el Señor lo sanará, dice que el Señor ¿qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, ¿se da cuenta en dónde va el ritmo de lo que está hablando Santiago? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y ayúdame ahí, léelo en voz alta, dice, y orad unos por otros para que seáis, ahí sí ya entra la sanidad, seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y él pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Elías, el profeta. Elías, hermano, el que es el ícono de los profetas en el Antiguo Testamento. Dice Santiago que él era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. ¿Cómo era Elías? Voltea a ver, como nosotros. Se airaba. Hermano, el que está a tu lado tiene cara que se aira de vez en cuando. Hola, dile, tiene cara que se deprime de vez en cuando. ¿Está sujeto a qué? A pasiones. ¿Qué son pasiones? Es esa fuerza, hermano, que nos decanta sobre algo. Después nos arrepentimos, después que nos airamos y dice uno cosas terribles, y después que dice, Padre, perdona. ¿Y cómo recoges ese vaso de agua si ya lo tiraste, ya lastimaste? Ya dijiste, no sé a qué horas. Voy a hacer una suposición. No sé a qué horas me casé contigo. Se me oyó el pastor. No, yo soy igual que usted. ¿Cómo sí? Estas cosas suceden en la iglesia. Te han engañado si no te han hablado con la verdad. Suceden. Por eso luego nos admiramos cuando dice, ¿a poco está disgustado el pastor con la Santísima Pastora? A veces. No practicamos pecado, a veces. Las mariposas salen huyendo de la casa. Pero esto no debe ser causa de bloquearte en tu comunión con Dios. Hay que perdonar, hay que restaurar, porque lo que debemos cuidar, ¿qué dice? Es el amor del Padre, la gracia del Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Hermano, lo que no debemos de perder usted y yo me puedo disgustar con algo o con alguien, pero yo tengo que reconciliarme, porque mi mayor prioridad es no perder la comunión con el Padre por el Espíritu Santo. ¿Sí está oyendo? Amado, no se pelee con Dios cuando se disguste con algo, con la gente, con la situación. Usted vaya al Señor, entre en su aposento y cerrada la puerta de su recámara, clame, pídale al Padre, y el Padre que ve en secreto le recompensará en público. ¿Cuántos están oyendo esto? ¿Y cuántos lo hacen? Ese es el punto. Así que dice que Elías era un hombre que apasionado como nosotros, se deprimía. ¿Cuántos se alegran, hermano? La catorcena, la quincena, cuando cobra. Danzaré en el río, danzaré. Y cuando se va la catorcena, se va el aguinaldo, te queda una frustración. Bueno, está diciendo Santiago que Elías, el mayor de los profetas, era un hombre que se entristecía. Y un día de estos vamos a hablar de personajes que uno dice, no, wow, Elías, Isaías. No, ellos también sufrieron. Ellos también desearon la muerte, hermano. Cuando veían con sus ojos, valga la redundancia,
las cosas terribles, las situaciones, la devastación, hermano. Pero luego venía el Señor, el Espíritu Santo, y los llenaba y se levantaban. Cuantas veces caiga el justo, otras tantas lo levantará el Señor. Así que Elías era un hombre sujeto a pasiones como ¿quién? Di como el que está a mi lado. Pero ¿qué es lo que hizo para demostrarle al rey? Dice que y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego le dijo, y ahora va a llover por mi palabra. Y volvió a orar. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermano, la oración es tan poderosa a pesar de nosotros. ¿Cuántos oyen que hay que orar? Pero ¿cuál es tu problema? Sabemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿en dónde es que estamos usted y yo? ¿En dónde es que está la iglesia atorada? En el hacer. Porque Dios produce el querer, hermano. Usted viene y usted cuántas veces no ha determinado, mi vida no será igual a partir de ahora. Y va uno con todo ese ímpetu. Pero hay alguien allí que nos roba la palabra. Y al rato ya se te olvidó la determinación que tomaste de ser un varón, una varona de ayuno y oración. Te lo roba el diablo, te lo quita de tu memoria. Y al rato tú dices, oye, si yo prometí el 1 de enero, 12:15 de la noche, yo dije, este año es mi año. Tomé decisión, determiné algo. Pero ¿qué sucedió? Ya llegué a marzo y tengo 3 meses, casi ya 2 y medio, porque hoy es 14, 2 y medio sin hacer lo que yo determiné hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas roba los deseos, roba las determinaciones. ¿Qué hace? Nos lanza bombas de humo, nos atribula, y la opresión hace entontecer al sabio, no al necio, no al tonto, al sabio, el que dijo voy a cambiar en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Cerramos diciembre con sobrepeso, con presión alta, con triglicéridos, colesterol. Estoy hablando solo del cuerpo, ¿sí? Estaba yo compartiendo el viernes, compartiendo el sábado, ya ni me acuerdo, con alguien, y le dije, es que el problema en las iglesias es que espiritualizamos todo y se están muriendo los hermanos, infartados o están quedando mal. Porque recuerde lo que dice Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Cómo? ¿Y usted y yo qué debemos de cuidar? ¿Solo lo espiritual? ¿Solo el alma? No, también el cuerpo. Debemos ser mayordomos del cuerpo, hermano. Entonces hay que cuidarnos también. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cuántos dijeron, ya me sé lo que va a decir? Pero ¿cuál es el pecado? El que sabe hacerlo y no lo hace, le es pecado. ¿Dónde aparece eso? En la carta de Santiago. Él viene desarrollando lo que nosotros llamamos en el estudio un prolegómeno o el prólogo, el índice. Él en el primer capítulo, él habla, dice lo que va a desarrollar y lo desarrolla en toda la carta. Sabe que Santiago es, y no digo era, es, bueno, en la carne fue medio hermano del Señor Jesucristo. Y sabe a mí que en mi pensamiento me llega que donde fue tejido Jesús, hombre, allí fue tejido también Santiago. Y Santiago era un hombre, era el líder de la iglesia en Jerusalén. A él se le apareció su hermano resucitado, Jesucristo, y eso está en 1 Corintios 15. Dice que también se le apareció a Pedro, que es Kefas, a los apóstoles, y a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, y a 500 que todavía aún viven, o sea, en ese siglo, en el primer siglo. Y dice Pablo, ya lo último, como a un abortivo me apareció a mí. Y cuando vemos en el concilio de Jerusalén, cuando
fueron y tuvieron el concilio, la asamblea. El que se levantó para determinar lo que había que hacer fue Santiago. Santiago, el hermano de Jesús, el que escribe la carta, fue reconocido como una autoridad, como una columna de la iglesia. Y él era conocido como el práctico. Martín Lutero, el gran reformador de los reformadores, él tuvo problemas con la epístola de Santiago, al grado que él le llamó que era una epístola de paja. Así dijo Lutero en los inicios. ¿Por qué? Porque Dios le había iluminado a Martín Lutero con las cartas de Pablo. Recuerde que lo que catapultó la vida de Lutero fue Romanos capítulo 1, 16 y 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo de él. Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios, lo que se busca, el religioso que entiende esto busca estar justo delante de Dios. Pero como Martín Lutero venía de la doctrina católica pondera las obras por encima de la gracia. Ellos dicen, es que hay que hacer. Y Martín Lutero tenía ese bagaje, hermano, de hacer. Entonces, cuando él se encuentra que la salvación, como leyó en Romanos, que dice que el justo por la fe vivirá, no es por obras. Y luego llega y encuentra a Santiago, que dice que la salvación, Abraham fue salvo por obras, dice, fue justificado por obras. También dice en Santiago, Rahab fue justificada por obras, dice. Entonces, cuando Martín Lutero encuentra la epístola de Santiago, dice, no, esta es una epístola de paja, diciendo que en la prueba iba a ser quemada. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Mire, es en la justificación, ¿qué tiene usted que hacer? Lo he repetido muchísimas veces, yo puse el muerto. En la justificación es por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Y esta justificación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Pero después dice que Dios escribió las buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que Santiago dice, tú dices que tienes fe, pero no tienes obra. Santiago le dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú dices que Dios es uno, que crees en Dios. Dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Y así como el cuerpo, ¿me está siguiendo? Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice, así la fe sin obras está muerta. ¿Dónde está el punto? De modo, 2 Corintios 5:17, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es la vida del cristiano? Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Llega el Salvador, me rescata, me da vida por el Espíritu. Yo no pude hacer nada puesto que era un muerto en delitos y pecados. Pero ¿cómo ahora se manifiesta que yo nací de nuevo? El Señor Jesucristo dice, por sus frutos es que un árbol se conoce. ¿Cómo entonces sé que ahora soy hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Mis actos, lo que se llaman mis obras, van a demostrar que yo soy una nueva criatura. ¿Ya lo entendió? ¿Cuántas veces le estoy repitiendo eso? Porque usted dice, no, esto ya me lo sé. Pero ahora vívalo, porque no será justificado el oidor. Romanos 2:13, es justificado el hacedor de la ley. ¿Cuántos ya entendieron? Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, en el verso 5, capítulo 1, mantenga su Biblia abierta, hermano. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será
dada. ¿Cuántos tenemos falta de sabiduría? Y dije tenemos. Hermano, necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué tenemos una vida tan en tropiezo, hermano? ¿Por qué tenemos una vida tan triste? Porque no tenemos sabiduría. Ojo, Santiago aquí separa, divide la sabiduría, dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y esta sabiduría que nosotros le estamos pidiendo no es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, sino es esa sabiduría amable, perfecta. ¿Sí me está oyendo, hermano? Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios sabiduría para que después de esto que hablé como introducción, demos fruto, hermano. Dice que la sabiduría humana, la que no desciende de lo alto, la terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo sé que estoy en una sabiduría terrenal? Dice, hay celos, hay pleitos, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojitos, incline su rostro, dispongamos nuestro corazón. A esto hemos venido, hermano. Dice que no nos engañemos, que toda buena dádiva y todo don perfecto, el don es un regalo, una gracia, desciende de lo alto. Amado, no vamos a encontrar en la tierra, a nivel tierra, la gracia para salir adelante. Solo es orando, pidiendo, pero lo mismo dice Santiago, pero pida con fe. Hermano, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No seamos como lo que narra aquí, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hemos venido aquí a esta casa de oración, hemos edificado templo, piedras vivas. Te necesitamos, oh Dios, paséate en medio de nosotros, oh Nazareno. Tú prometiste estar donde 2 o 3 nos reuniéramos por amor de tu nombre, con hambre y sed de ti, Señor. Y hoy hemos venido, Dios, y tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces la condición de nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro espíritu. Padre, ¿y a dónde iremos, Señor? No está la palabra en nuestras bocas y aquí tú ya la sabes toda. Tú conoces nuestra condición y te decimos, Señor, acuérdate que somos polvo. Señor, somos ovejas de tu prado, somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. ¿A dónde iremos, Señor? Tú conoces, Señor, lo que estamos viviendo. Y yo creo, Padre, que toda buena dádiva y todo don perfecto, solo tú lo puedes dar. Yo he oído lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará. Señor, y pedimos en el nombre de Jesús. Tú conoces la necesidad de cada uno, la aflicción, los temores, los miedos, las angustias, los dolores físicos, las enfermedades, la angustia, los anhelos, la incertidumbre muchas veces, Señor. Y hoy clamamos a ti, Señor, por esta iglesia presente y también por esta iglesia ausente,
por aquellos, Señor, que van a oír por los medios de comunicación este clamor, y estamos clamando como iglesia. Abre tu boca, iglesia, aunque tengas cubreboca, pero que no se tape tu boca. Abre tu boca, clama a mí, dice, clama a mí y yo te responderé, porque no venimos solo, hermanos, a pasar un buen tiempo. Venimos a buscar su rostro con hambre y sed de Dios. Señor, tengo necesidad de ti, y no estoy repitiendo algo, estoy hablando de mi corazón. Y yo quisiera oír que estamos en la misma comunión y que levantaras tu voz aquí, hermano, y le dijeras: Señor, tú conoces mi condición, tú conoces mis anhelos, tú conoces, Señor, lo que anhelo, Padre, con todo mi corazón. Tú conoces en mis primeros deseos, que es por salvación de personas específicas y también por mi ciudad, Señor. Y estamos aquí clamando. Tú mandas que nos pongamos en la brecha. Y como iglesia nosotros tenemos el mandato de orar por las autoridades, por los que están en puestos de eminencia, a orar por la paz de nuestra ciudad, a seguirte pidiendo, Señor, que detengas tus juicios, que aplaques tu ira, Padre, y sanes a tu pueblo, Señor, que nos perdones nuestro pecado. Y hoy clamamos por aquellos que no vemos en este templo, porque sabemos que es la demostración, que es fruto de nuestra comunión. Cuando dejamos de congregarnos, es una señal clara que hay decaimiento, que hay depresión, que hay separación, que el ánimo está golpeado, que el cuerpo está golpeado. Pero hoy, Señor, intercedemos por aquellos que no pueden hacerlo, por aquellos que están postrados en una cama, Señor, y aún intercedemos por aquellos que no quieren orar, por aquellos que no quieren de ti, Señor, porque seguro es que en el tiempo que nosotros éramos enemigos tuyos, hubo iglesia clamando, hubo gente en la brecha, hubo gente pidiendo. No se distraiga, hermano, esto es serio. Clame, póngase delante de Dios. No permita que este cubreboca le tape la boca. Abra usted, suelte su clamor, suelte su gemido. Dígale: Padre, yo no vine solamente a pasar un tiempo agradable, yo no vine a satisfacer los deseos de mi carne, Señor, porque mi carne no quiere orar, pero mi espíritu está presto, y hoy nos movemos en el espíritu. Hemos invocado tu nombre, Señor, los cielos se han abierto. Yo creo que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Es tu promesa y tú eres fiel y tú no mientes, Señor. Aleluya. Y hoy clamo a ti, Señor. Rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, liberta al cautivo en el nombre de Jesús. Te pido por tu pueblo presente y ausente, y hoy clamo, yo me pongo en la brecha, y hoy en el nombre de Jesús te pido: reprende toda obra del diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Envía tu palabra y danos vida. Y hoy clamamos, Señor, conforme tu palabra, que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a ti, Señor. Y yo hoy reconozco, Señor, en humildad, que necesito sabiduría de lo alto. Reconozco mi incapacidad para trazar tu palabra. Y hoy me humillo, Señor, y te pido que nos des sabiduría para enseñar y para aprender. Abre mis ojos, oh Cristo. ¿Alguien puede decir eso? Dile: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, Padre, quiero oír tu voz. Gracias porque he tenido trabajo toda esta semana, pero hoy dejé todo, Padre. No para perder mi tiempo, sino para ganar mi vida, Dios. Y hoy vengo aquí a tus atrios a beber del agua de vida. Fluye en mí, oh Dios de gloria. Espíritu Santo, fluye en mí. Lléname de sabiduría. Lléname, Señor, de los frutos tuyos. Quiero levantarme, Señor, con carácter, con temple, con decisión en mi vida.
determinar alguna cosa y que me sea firme, Padre. No quiero ser un hombre de doble ánimo como la espuma del mar que va y viene. Quiero ser acorde a lo que hablo con lo que vivo. Señor, ayúdame, Señor, y con vergüenza lo digo. Hay muchas áreas en mi vida en que sé lo que tengo que hacer, en que lo he hablado y lo he enseñado, pero no he sido congruente con mis actos. Y yo no quiero reprensión tuya como a los fariseos. Yo quiero que mi vida te agrade. ¿Hay alguien vivo en este lugar? Señor, danos sabiduría. Y que seamos prácticos tomando el ejemplo de tu siervo, el apóstol Santiago. Sea pues como hemos clamado. Y la iglesia dice, amén, aleluya, santo es Dios. ¿Alegres, hermano? Yo estoy alegre. Y el título, por si alguno anota o que se lo grabe, se llama La desgracia del autoengaño. Mire, porque tenemos un enemigo que es el padre de la mentira, Satanás. ¿Cuál es el arma más eficaz del diablo? La mentira. ¿Cómo es que él venció? ¿Cómo es que él hizo caer a Adán y Eva y con ellos se llevaron a toda la humanidad? Con que Dios dijo, hermano, qué sinvergüenza. Claro que Dios había dicho. Pero él le dice a Eva, Dios te dijo que ibas a morir si comías del árbol. Es mentira. Wow. Hermano, es que hay que ser un caradura para ser mentiroso. Y el diablo es un caradura sin vergüenza, hermano. No le puedes poner un detector de mentiras, ni siquiera se altera, hermano. Y hay muchos hijitos del diablo, hermano, que los ponen y los sientan con un detector de mentiras. Mira, su presión está normal, no, ni se altera. Dice, ¿usted lo robó? No, yo soy cristiano, yo no robo. Y ni se altera la lectura, hermano. ¿Tienen un control? Los hijos del diablo. Hermano, ¿qué es el arma más letal del enemigo? Le dije, la mentira. Él nos engaña. Y él ha desviado siervos de Dios. Está desviando iglesias. ¿Y cuál es la condenación de esos que cayeron en sus garras? Dice que irán engañando. Y mira lo que sigue, dice, y siendo engañados. Porque el que usa como modus vivendus la mentira, también recibirá mentira. El que vive engañando, hermano, no crea que está libre. No. Ya abrió la puerta, también será engañado. ¿Sí me estoy oyendo? ¿Cuántos tienen problemas con la mentira? Ni me digan, hermano, así yo sé que todos. Porque somos como Elías, el profeta, sujetos a ¿qué? Bueno, una mentirita blanca. No hay mentirita blanca, hermano. Como no hay magia blanca, la magia es aberración, es apostatar contra Dios. Así pues, que es grave ser engañado. Que es grave engañar, hermano. Pero según el título, ¿qué es lo más desgraciado? O sea, sin gracia. El autoengaño. Cuando Dios me da esta palabra, hermano, yo dije, ay, Padre, mire, en la conducción automotriz, en los retrovisores, por eso usted va a ver unos aumentos que se pegan en los retrovisores, para poder abarcar lo que se le llama el lado ciego. Usted voltea en su retrovisor y no ve y hace a rebasar y de repente le sale un carro y dice, ¿y ese dónde estaba? Estaba en el lado ciego, donde nadie lo ve. Nosotros en nuestras vidas, bueno, usted no, yo tengo lados ciegos, cosas que yo no veo, cosas que yo creo que estoy correcto, pero cuando me examino por el Espíritu Santo, entonces caigo, esas vendas del engaño se caen de mi vida. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy hablando y abriéndote mi corazón? Yo tengo áreas oscuras en mi vida. Hermano, ¿cuál es el autoengaño? El creer, dice Pablo en Romanos 12, digo pues por la autoridad que me ha sido dada, dice Pablo, que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba de tener. Así que, ¿qué es un autoengaño? Tener un concepto de mí. Aleluya.
Hermano, yo soy un hombre santo, hermano. Hablo en lenguas, hermano. Más que todos ustedes. He leído la Biblia muchas veces, de Génesis a Apocalipsis. Me sé muchos libros de memoria, pero vivo como diablo. O sea, ¿eso es qué? Autoengaño. Muchos ya me estaban creyendo. Ya me querían poner una veladora. No, estoy siendo sarcástico. ¿Cuántos se sienten que son, humanamente, hermano, cuando éramos jóvenes, sí o no, no había alguien más guapo que nosotros o más guapa que nosotros? ¿Sí se acuerdan? Ya pasaron tantos años que yo ya ni me acuerdo, pero quiero poner un ejemplo. Hay gente que se cree que, mira, los muchachones que ya pasamos los 60, ¿cuál es el autoengaño? ¿Que me creo? No me ha caído el 20, no me ha sido revelado y me creo chamacón todavía, chicuelo. Y hago esto y hago el otro y al rato de la mañana ya estoy todo dolorido. Me digo, ay, ¿qué me pasó? Pues es que no tienes conciencia de tu edad, estás autoengañado. Hola. Sí me estoy explicando, pero lo veo muy serio. ¿Por qué así? O sea, tengo un concepto de mí mayor que el que debo de tener. ¿Cuál es el concepto de mí que el que debo de tener? Dice Santiago, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es el concepto que yo debo de tener de mí? Que muchas veces cuando les digo, ¿qué es el hombre sin Cristo? Dicen Isaías, porque es una hinchada y podrida llaga desde la coronilla hasta la planta de los pies. No ha sido suavizada con aceite sus heridas. ¿Cómo es el hombre sin Cristo? Una hinchada y podrida llaga. Y cuando nosotros caemos en la vanagloria, nos apartamos de la gracia, hermano. Y empezamos a tener un concepto de nosotros mismos, superior del que debemos de tener. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? Ok. Santiago entonces dice esto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aquel que oye la palabra, usted viene a la iglesia, usted ya tiene deseos de Dios, Dios produce en usted el querer, ya usted pone estudios bíblicos, ya usted quiere de Dios y usted oye y oye y oye y nosotros pensamos, porque así sucede en nuestras mentes, que con haber leído la Biblia, ¿qué? Ya cumplí, yo leo la Biblia, leo un capítulo, leo un libro y ya digo, ya hoy leí la Biblia. Y es bueno, es necesario, pero no basta con leer, no basta con oír. Hay que ponerla por obra. ¿Y cuántos dicen? Y ahí es donde hay, sin H, hay de dolor. ¿Sabe dónde es que tengo yo el problema, hermano? En hacer lo que ya sé. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno. Nosotros ya sabemos hacer lo bueno. Leí, sabemos que debemos de orar. Y yo conozco la iglesia. No oramos. Y no va a faltar el que... ¿Quién dice que yo no oro? Yo soy hombre de oración. Pero ¿a quién le oras? El necio al punto da a conocer su ira, hermano. ¿Cómo sé que hay gente que oye pero no hace? La ira, hermano. La ira es, mira, una muestra increíble de alguien que no es espiritual, que anda batallando. ¿Cuántos tienen problemas con la ira, hermano? ¿Cuántos tienen problemas con la ira? Estoy preguntando por el amor de Dios. Sonríe, el Señor le ama. Algunos nos dicen, ay, pa' hombre está loco. Sí, pero es para que me entiendan, ¿sí? ¿Cuántos son así, hermano? De repente les brinca el demonio. Ok. ¿Qué viene hablando entonces el apóstol Santiago? Recuerde, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, así se le conoce a Israel como las 12 tribus, salvación, saludos, dice. ¿A quién se está refiriendo Santiago? ¿A Israel? No, se está refiriendo a los judíos que huyeron en la persecución, lo que se llama la diáspora judía. Pero ya está hablando a judíos conversos, judíos convertidos a la fe de Cristo. Y por ende, entonces, en esta aplicación,
Dios nos está hablando a la iglesia. Esto es para la iglesia. Esto es para que usted sea de buen testimonio, para que usted y yo, hermano, seamos más efectivos, porque esto es lo que demanda. Enseña Santiago. La sabiduría, el fruto de aquellos que conocemos a Dios, de entrada dice no hacer acepción de personas. El que hace diferencia de personas ha oído, pero no está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de ocuparnos? El Señor dijo que vayamos y hagamos discípulos. ¿Cuántos lo oyeron? El Señor resucitó, se les manifiesta y les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Por tanto, id. ¿Qué parte del id no entendemos? Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿qué es lo que la iglesia no hace? Eso, no hace discípulos, no evangeliza. ¿Sabe que debe de hacerlo? Sí. Pero es que está la pandemia, no podemos ir. Hermano, están los medios de comunicación. Envía la palabra, comparte la palabra. Luego a mí me dicen, mire, se predicó la palabra y en Facebook yo no lo veo, nada más me dan el reporte. Mira, fulano compartió, sultano compartió. Y los que yo espero que debían de haber compartido no comparten. Nada más lo que tienes que hacerles, ¿qué? Darle compartir. ¿Por qué no lo haces? ¿Te cae mal el predicador? Comparte a otro. Pero no comparten. Pero no predican la palabra, hermano. Nosotros estamos, como le dijo Pablo a Timoteo, dice que él estaba preso a manera de malhechor. Dice, pero la palabra no está presa. Pablo, sus mejores cartas fueron en la prisión. No lo detuvo la prisión, como no debe detener a la iglesia la pandemia. Pero hemos oído que hay que predicar porque Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién tiene el conocimiento de la verdad? La iglesia. Pero ¿qué sucede? Que no hay predicación evangélica. Iglesia evangélica que no evangeliza. Está grave. Hemos oído que Cristo murió para salvar a los pecadores y que nosotros debemos de completar la obra de Cristo, tomar nuestra cruz y compartir el evangelio. Hay tanta gente en necesidad, pero somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Y el que oye y no hace, ya está sin la gracia, está en la desgracia del autoengaño. Porque yo creo que porque oí la palabra, leí la palabra, me congregué, estudio la Biblia, pero no aplico la Biblia, estoy viviendo una mentira. Y cuando yo llegue delante del Señor, el Señor me va a decir, como dice en Mateo 7, ¿a quién consideraré? Dice aquel que, porque Él da el sermón del monte, la ley real, Mateo 5, 6 y 7. Y ya al estar terminando en el capítulo 7, dice, ¿a quién compararé? Dice, aquel que me oye y no hiciere la palabra. ¿Se da cuenta que los dos hermanos hablan igual? ¿Sí me está oyendo? La manera que tiene Santiago de decir, tú dices que Dios es uno, tú dices que Dios es real, tú dices que crees en Dios. Ese conocimiento lo tienen los demonios y hasta tiemblan. Dice, muéstrame por tus obras tu fe. Hermano, es que aquí es de hacer, no de saber, cuando el saber no basta. Amados, ¿cuánta gente, poniendo un ejemplo del mundo, sabe que fumar es malo? Lo saben y fuman, hermano. ¿Cuántos saben que tomar es malo? No solo para el organismo, sino para tu mente, para tu sanidad. Miren, las peores aberraciones las hicimos. Bueno, perdón, ¿para qué te incluyo? Yo hice las peores aberraciones de las que todavía abomino y me avergüenzo, drogado y alcoholizado. Y ahí están para que yo entienda, hermano. ¿Sabía yo que era malo? Sí, pero no podía hacer lo bueno. Ahora nosotros sabemos lo bueno. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar.
Y decirle: Padre, sé que debo cambiar, pero no puedo cambiar. Deja de estarte engañando que vas a cambiar. Se te está yendo la vida. Ya te hiciste viejo, adulto, y sigues errando en el mismo, tropezando con la misma piedra. Y no se lo digo a usted, es lo que Dios me ministró anoche. Ya me hice viejo. Y yo debo dar fruto, hermano. ¿Cuántos dicen? Yo también. Sí, porque si usted no tiene dueño, mire, viva como quiera, hermano, como chivo sin mecate. Pero si usted dice que Jesús es su Señor, guarde sus mandamientos. Porque ¿de qué sirve que usted sepa lo que se debe hacer y no lo hace? Tengo años predicándole a gente que ya pasó, ya estuvo, ya se fue, y no veo cambios, hermano. Yo digo: Dios mío, es verdad. Si estamos autoengañados. Porque el saber, hermano, el que sabe que el cigarro es malo y fuma, ¿está qué? Está loco. El que sabe que el alcohol es malo y lo toma, ¿está qué? Está loco. El que sabe que debe predicar la palabra y no la predica, está loco. Porque va a llegar delante del Señor y le va a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué es lo que hacía? Lo que debía de hacer, no, les dice: hacedor de maldad. Pero ellos estaban autoengañados. ¿Y cómo llegaron? Dice: Señor, ¿y cómo me llamas Señor? Si no haces lo que yo te digo. Hermano, y la Biblia no está para información. La Biblia es la regla de fe que conduce y debe conducir mi vida. Amados, ¿cuántos saben que deben de perdonar y no perdonan? Ahí tienes al muerto aferrado, tienes como 5 años de la ofensa y no has perdonado. Hermano, no te engañes. Cuando tú llegues delante de Dios, Él te va a decir: nunca te conocí, nunca trabajaste conmigo, nunca le dijiste: Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame a amar como tú amas, Señor, ayúdame a ser santo como tú eres. Yo confieso mi pecado. ¿Cuántos batallan con su humanidad aparte de mí? Yo batallo con mi humanidad, hermano. Yo le ruego a Dios, le lloro a Dios, porque así termina Santiago diciendo: que te humilles, que nos humillemos, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es la solución, cristiano? Que oigas esto y lo pongas por obra. Renuncia a la soberbia. Renuncia a eso que te lleva al autoengaño de decir: no, yo estoy bien. Como decía mi papá: no, borracho ese, yo soy bebedor social. ¿Estaba qué? Autoengañado. ¿Cuántos están así, hermano? No, ese pastor está mal. Y a veces me señalas a mí y yo pregunto: ¿tú estás bien? ¿O estás qué? ¿Tienes un concepto de ti mismo? ¿Tú no ves? Los demás son egoístas. Yo no, yo guardo, yo soy precavido. No, eres tacaño, avaro y egoísta. Bueno, así me contaron tus hijos y tu familia. Pero se da cuenta, ¿qué es la bendición? Cuando nosotros por el Espíritu Santo nos humillamos y dejamos de defendernos. ¿Qué es lo más difícil de alguien que está autoengañado? No acepta exhortación. No acepta que nadie ose sacarlo de su irrealidad. El Señor dice: ¿a quién compararé? El que había dictado la ley real en el sermón del monte. Y le dice: aquel que me oye y no hace, le compararé a un hombre insensato, sin nada en la cabeza, que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, las lluvias, y golpearon contra esa casa, la socavaron, y grande fue su ruina. Pero ¿a quién compararé? Al hombre prudente que me oye y hace. Hermano, es muy profundo teológicamente, muy misterioso lo que le estoy hablando. No, me gusta Santiago, me gusta el apóstol Pablo, porque enseñan cosas, hermano, que son prácticas. Porque eso es lo que usted debe de hacer como maestro: tomar algunos textos difíciles y hacerlos ¿qué? Prácticos, entendibles, que la gente diga: wow, sí entendí. No que diga: wow, qué tremendo, ¿cómo sabe ese hombre?
¿Y qué entendiste? Nada. Hermanos, nosotros tenemos que ser entendibles, digeribles, prácticos para hablar. No hacer tanto garigoleo, como dicen, hablar la palabra. El que es oidor, pero no es hacedor, se está engañando a sí mismo. ¿Cuántos dicen hoy entiendo esa palabra? Amados, ¿y quiénes están con ese problema? Todos nosotros. Todos nosotros batallamos con ello. ¿Por qué se lo puedo afirmar? Porque es mi batalla. ¿Cuánto, si nos dijeran, cuánto de porcentaje tú cumples de lo que sabes? Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque sabemos que, hermano, da temor saber tanto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en algunas áreas que no vivimos a la altura de nuestro conocimiento. No vivimos, hermano. Somos esclavos de la ira, de los deseos sexuales, de los deseos de la carne. ¿Y dónde está todo lo que sabemos? Mayor tropiezo es. Dice, haber conocido y después apartarse. Ya no se puede vivir, hermano. Pero vamos entonces a continuar el tiempo que nos resta, que ya no es mucho. Viene hablando, aquí hay un contexto, dice Santiago en el verso 19, por esto, recuerde que ese por esto es una palabra de enlace, viene enlazando todo la introducción que él está dando en el capítulo 1 y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí se oyó hasta ahí? Pronto para oír. Mire, hay gente que es pronta para oír y es pronta para olvidar. Oyen, hermano. Oyen los sermones, oyen el mensaje y en lo que salen. Ya se les olvidó. ¿De qué predicó el pastor? No sé bien, predicó ¿de qué predicó, mujer? No sé, pues tú eres el que estaba. Prontos para oír y pronto para olvidar. Pero aquí la instrucción divina es que usted y yo, no le está diciendo al mundo, nos está diciendo a la iglesia, debo ser presto, solícito en escuchar cuando estoy expuesto a las enseñanzas del Espíritu Santo. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Cuántos tienen problemas con la lengua? Porque él va a seguir hablando de la lengua. ¿Cuántos tienen problemas con la lengua, hermano? ¿A cuántos lo meten en problemas su lengua? Mi esposa me dice, cállate. Y digo, no, pero es que yo soy predicador, yo hablo, sí, pero habla cuando sea prudente. Y cuando me dice eso, me hierve mi sangre, jaroche, tehuano. ¿A cuántos le molesta que le llamen la atención, hermano? Que te la llame cualquier otro, pero tu mujer que te la llame la atención, ¿cuánto le agrada que su mujer les ponga el dedo en la llaga? Así sientes que quieres matar. Y mujeres, ¿cuántas mujeres les provoca que su varón les llame la atención? Sí, yo sé que sí. Por eso es que el matrimonio es tan difícil, porque estamos dos pecadores juntos que oímos ya en Cristo, pero no hacemos. Dice, airaos. ¿Cuántos lo han oído? Enójate, dice. El Señor se enojó, tomó un atado de cuerda y limpió el templo, la casa de su padre, y dijo, es que el celo de tu casa me consume. Hermano, es una ira santa, pero hay gente cristiana que tiene una santa ira, hermano. O sea, enorme. O sea, desproporcionada ira. Y esto no es sabiduría. Dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tienen un mes que no se hablan, hermano. Vienen a la iglesia y se habla, mi vida, ay, esto, el otro, pero ya en sus casas no se habla. Sucede, no aquí, con otras iglesias me han contado los pastores. Entonces dice que, por esto, mis amados hermanos, amada iglesia, mira, el tiempo no nos alcanza, hermano, pero seamos solícitos para estar prestando atención a la palabra de Dios
y seamos lentos, seamos tardos. Mira, dice que el necio, aun cuando el necio calla, es contado, es tenido, es pasado por sabio. Así que nosotros debemos, ¿qué? Cuando vayas a la casa de Dios, dice Eclesiastés, acerca más tu pie para oír que tu boca para decir, Señor, yo te prometo desde este día, cállate, no prometas y luego no cumplas, porque haces que Dios se aire, se enoje contra ti y va a destruir las obras de tus manos. Por eso sean pocas tus palabras, mejor ora y dile, Señor, ayúdame para ser hacedor de la palabra. Por eso, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto. ¿Para qué? Mira, hay gente que platicas con ellos, ni te pelan, hermano. Y ahí están, y tú estás hablando, oye, fíjate, es que esto y que el otro. Ah, sí. No te prestó atención. Mujeres, ¿cuántas sufren? Está hablando porque la mujer habla más que el hombre. Y está hablando y el marido sí. No, sí. Pero el hombre luego quiere hablar y que la mujer, ¿qué? Lo escuche. O sea, hay injusticia, hermano. Y luego tenemos otro problema. Yo tengo el problema que alguien está hablando y yo ya me sé la respuesta, porque yo tengo mucho conocimiento. Lea. Y ya le estoy dando la respuesta, si ni siquiera me ha terminado de contar su problema. ¿Cuántos son así? Lo bueno es que ya mi esposa me dice, pero yo ya quiero, porque yo ya me la sé. Y yo quiero hablar, hermano. Y le faltó el respeto a las personas. ¿Por qué? Porque no estoy interesado, no estoy oyendo a bien. Y déjate que ellos se van y ya no viven contigo, pero si eso hacemos con nuestros cónyuges y nuestros hijos, por eso al rato ni conocemos a nuestros hijos. Papá, pero si yo te dije, yo te hablé, y uno dice, ¿y a qué horas me dijo? Estamos tan ensimismados, tan en nosotros mismos, hermano, que ya después tu hijo ya anda mal, tu hija ya anda mal, porque te contó problemas graves. ¿Y tú en dónde estabas? En lo tuyo, viajando por el universo, y no fuiste pronto, solícito para oír. Hay que oír a las personas. La Biblia dice, acuérdese, de lo que hay en el corazón en abundancia, habla la boca. Tú quieres conocer a alguien, cállate y déjalo que hable, porque allí saca lo que es la persona, cuando la persona habla. Así que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar. ¿Y qué otro tardo nos manda a hacer? Para airarnos. Porque dice, porque en la ira, cuando el hombre está airado, no puede hacer la voluntad de Dios, hermano. Usted cuando está enojado, ¿a poco obra la justicia de Dios en su vida? No, yo estoy enojado y lo último que quiero saber es de la persona. Y, oye, pero perdona. No, ahorita no me hables de perdón, estoy actuando. Oye, pero la Biblia dice que hay que amar. Sí, pero ahorita en este momento no. Eso es lo que dice, porque la ira del hombre, cuando el hombre está airado, está cerrado a los designios de Dios. No puede ser hacedor. ¿Qué es el estorbo que yo tengo para pasar de ser oidor a ser hacedor? La ira, la emoción. Hermano, ¿cómo vas a ser hacedor de la palabra si estás airado? ¿Cuántos me están oyendo esa parte? Cuando tú estás airado, no puedes obrar la justicia de Dios. No puedes predicar el evangelio. Yo para predicar y venir acá, hermano, yo me pongo a cuentas con mi esposa si llegara a tener una desaveniencia, porque le he dicho, yo tengo miedo que Dios me mate de estar ahí de hipócrita hablando y estamos como perros y gatos. Pero hay gente, hermano, que son capaces de subirse a un púlpito y tienen una vida desastrosa. No, hay que ponernos a cuenta, hay que ponernos de acuerdo para que entonces Dios use nuestras humildes, iba a decir miserables vidas, pero no, en Cristo ya no somos miserables, somos instrumentos, pero debemos de limpiarnos. Pero si usted está airado, no va a fluir, no va a poder hacer, porque ¿qué es el contexto que está hablando Santiago?
¿Cuál es el problema del autoengaño, de la desgracia del autoengaño? Saber lo bueno y no poder hacerlo. ¿Y qué es lo que me impide hacer la voluntad de Dios? Porque dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No puedes, hermano, no puedes. ¿Qué? Vas a hablar del amor de Dios y es mentira en tu vida porque no estás amando con el cual estás airado. Porque recuerde que la ley de Moisés nos mandaba ojo por ojo, diente por diente, pero la ley real, la ley de la libertad, la ley de Cristo dice: amarás al Padre y amarás al prójimo, amarás a tu enemigo. Si te maldice, bendícelo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y haciendo esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Va a decir el enemigo: oye, yo lo maldigo y él me bendice. Y vas a ser hacedor de la palabra. Pero no puedes ser hacedor de la palabra si te mantienes airado, si estás molesto. No, debemos de ser lo más tardo, hermano, posible en airarnos. Pero el necio, dice, al punto da a conocer su ira. Pues dice: no te juntes con el iracundo, porque vas a aprender sus modos. Si usted se junta con gente mal hablada, ¿qué sucede? Se pega. Si usted se junta con gente violenta, ¿qué va a aprender? Violencia. Si usted se junta con gente de mecha corta, usted al rato también va a gritar como ellos. ¿Cuántos están oyendo hasta allí? Deme 5 minutos, ya se nos acabó el tiempo. Se da cuenta que es muchísimo. El próximo domingo, si primeramente Dios nos permite, vamos a seguir desarrollando el libro de Santiago. ¿Sí? Es muy hermoso, es muy práctico. ¿A cuántos le bendijo esto solo que estamos introduciendo? Hermano, la desgracia del autoengaño. ¿Cuántos tienen problemas no con el trabajo del diablo? Yo estoy hablando de nuestras concupiscencias. Porque no crea usted que porque usted ya es cristiano sí, pero usted está en un cuerpo que batalla con las obras de la carne. Sabemos lo que debemos de hacer por el amor de Dios, que sí lo sabemos. ¿Dónde es el problema? En hacerlo, hermano. Yo tengo ese problema. Así que alguien me diga: no, hermano, me voy a jubilar ya de cristiano. O sea, cuando me muera me voy. Y sigo batallando con cosas que sé. Por eso Santiago va en ese tenor y está allí y dice: porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que está en pecado. Hermano, sabemos, porque él está hablando que si ves a tu hermano en necesidad y le dices: sí, ve con Dios, como te dicen los curas católicos, vaya con Dios porque aquí no va a haber nada. Y si nosotros así, hermano, hacemos acepción de personas, estamos pecando. Sabemos, hermano, dale con qué cubrirse, dale, hermano, le veo cara como que anda usted desesperado. Sí, hermano, es que esto, el otro, mira, no te la puedo solucionar, pero ahí te va por lo menos para que te tomes una agüita. ¿Sí me explico? Eso es saber qué. Esa es la religión pura y sin mácula. Ocuparse de los huérfanos, que son los tipos de pobres en ese primer siglo. Los más pobres, hermano, son los huérfanos y las viudas. Si tú te sientes muy religioso, ¿sabes qué? Que si tú oyes, si tú sabes la Biblia, pero no haces en la medida que se demanda, eres un autoengañado. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Hacer la voluntad de Dios, porque usted y yo somos siervos. Ponerlo por obra, ayudar. Dice: y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula. Vivir en santidad. Nosotros sabemos por la palabra que debemos vivir en santidad, que debemos de ser prudentes con lo que hablamos. Tenemos problemas con la lengua. Tenemos problemas por la contaminación del mundo. El mundo, hermano, se ha metido, ha permeado en la iglesia. Y nosotros sabemos que no debemos de ser como el mundo, porque Santiago mismo nos lo va a recordar. Dice: el que ama al mundo, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Usted lo ha oído? Yo sí lo he oído, lo leo, lo enseño, lo predico y cacareo. Pero muchas veces me hallo siendo amigo del mundo. ¿Qué se entiende como amigo del mundo? Hablas como el mundo,
Tienes el mismo camino del mundo. Vistes como el mundo, piensas como el mundo. El mundo se ha metido hasta lo más profundo en la vida eclesiástica. Hasta aquí, ¿cuántos les dio para meditar? ¿Cuántos dicen, ah, caray? Sí, porque feo es que te engañen. Feo es que el diablo te engañe. Pero la desgracia del autoengaño, hermano, es tener lados ciegos. Es como el que tiene halitosis. Él no se da cuenta que tiene halitosis porque lo saca. Y ahora con cubreboca ni se preocupan de la halitosis. Pero ¿quién sí sabe que tiene halitosis? Pues los que estamos alrededor. Decimos, cuando habla hacemos... ¿Sí sabe lo que es halitosis, no? Halitosis es el mal aliento. Hermano, es como, es un lado ciego, un lado oscuro. Dices que nadie me quiere. ¡Hala! Es que no te has visto. No saludas. Tienes cara así como de sufrimiento, así. No saludas. A nadie le dices, hermano, ¿cómo está? No quieres que todo mundo te oiga. Ya voy terminando. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan que encuentras una persona y te cuenta todos sus problemas, hermano? Y tú ahí estás, haces estoicismo. Y sí, le pones atención y estás oyendo. Y cuando tú quieres sacar lo tuyo, dice, bueno, manito, nos vemos porque ya se me hizo tarde. Y tú dices, hijo de mi vida, yo sí te oí todo y tú ya te fuiste. ¿Cuántos entre los esposos les pasa así? Sí, los esposos, ya te oyó tu esposa, hermano, ahí estuvo, sí, ay, pobre viejo, sí. Y ya cuando ella quiere contar algo, que dice, bueno, me voy a apurar, vieja, porque no, hay que compartir. Y dice la palabra, orad los unos por los otros. Amado, ¿tú sabes por qué orar por tu esposa? Estaba Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban, se conocían. ¿Tú sabes cuáles son las necesidades de tu esposa? Porque si tú no sabes las necesidades de tu esposa, ¿qué esperanza tengo de decirte, hermano, ore por mí? La esposa tiene que saber cuáles las necesidades de su esposo. Si no, ¿cómo vas a orar? Hermano, el pastor que no conoce su iglesia no sabe qué pedir. No conoce los nombres de su iglesia. Quieren tener una iglesia de 10,000, pero si con 200 no te saben los nombres de los padres, de los abuelos, de los nietos, de los que vienen en camino. Hermano, Dios nos va a dar lo que podamos pastorear. Pero voy al punto, orad los unos por los otros, dice. Tú conoces la necesidad de tu cónyuge. Tú sabes qué padece tu cónyuge. Has hablado, has sido pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. Porque a veces nosotros juzgamos ligeramente a nuestro cónyuge. Es que este hombre no aprende, ¿verdad? ¿Por qué no escuchas más? E intercedes con conocimiento de causa por tu esposo. ¿Sabes por qué tu esposo está así? Porque no hay quien clame por él con conocimiento. Y deben orar los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Alguien me dice amén? Dígame amén, porque si no sigo. Nos vamos, familia. Hemos orado, le damos gracias al Señor. ¿Y qué es la determinación que usted lleva? Hermano, empiece a hacer lo que ya sabe, porque el que sabe lo que debe de hacer conforme a la Escritura y no lo hace, le es pecado. Mire, hay gente que sabe. ¿Cuánto se sabe en Hebreos 10:25? Quizás no te lo sabes por texto, pero si yo te digo qué es Hebreos 10:25, tú dices, sí, me lo sé, lo he oído. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Viene hablando de la parusia, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que no deben dejar de congregarse? ¿Cuántos han oído? Y si no lo habías oído, ya lo oíste. ¿Y qué es lo que vemos? Que saben
que deben de congregarse y ayúdenme. Y no, por cualquier quítame esta paja, no vienen. Pero no invite usted a una fiesta porque son los primeros. ¿Hay alguna fiesta, algo, hermanos? Son los primeros. Pero debemos entonces ser hacedores de la palabra, porque el que oye la palabra y no la hace, está autoengañado. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos con humildad que nos permitas meditar. Redargúyenos, Espíritu Santo. Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nos humillamos delante de ti. Reconozco mi soberbia, Señor, y te ruego que me des victoria sobre la arrogancia, la egolatría, el egoísmo, el egocentrismo, una vida centrada en mí misma. No permito que nadie me dé su punto de vista que sea contrario al mío. Soy un cacique. Lo más terrible, soy un cacique en mi casa. Alguien está repitiendo, aunque sea un poquito conmigo. Soy un tirano, no acepto que nadie me diga ni siquiera una sombra de algo que cuando me lo dicen y me duele es porque es verdad. Padre, pero hoy renuncio, Señor, a esa soberbia, porque sé que no seré prosperado, porque tú al soberbio lo miras de lejos, Señor. No hay gracia tuya para el soberbio, pero tú das gracia al humilde. Y hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Padre, que somos una iglesia de sana doctrina, que hemos oído prácticamente toda tu palabra desde este púlpito, pero tenemos una vergonzosa realidad. No la ponemos por obra. Vivimos aborreciéndonos, vivimos en guerras, vivimos en ira, vivimos en deseos de revancha, de desquite. No oramos los unos por los otros. No nos congregamos como debiéramos. No sostenemos la obra como debiéramos. Y hemos oído que seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, y que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías sobre vosotros bendiciones, y lo hemos oído, pero no podemos cumplir. Ayúdanos, Señor, porque hoy tú nos has hablado claro y fuerte, y como siervos tuyos nos humillamos y te suplicamos. No nos deseches, Padre. Sé con nosotros, esta iglesia presente y la iglesia ausente. Ayúdanos y sigue teniendo misericordia de nosotros. Tú que produces el querer como el hacer. Señor, ya no quiero solamente quedarme a mitad del camino, tener deseos de cambiar, tener deseos de ayunar, de orar, de compartir, de vivir un cristianismo como tú mandas, Padre. Lo he oído de uno y de otro siervo, me has hablado con la palabra por el Espíritu Santo y soy reacio a hacer tu palabra. Padre, yo no quiero seguir edificando sobre arena, porque te oímos y no hacemos. Y cuando vengan las pruebas que han venido y cuando vengan las luchas que han venido, hemos caído estrepitosamente, Señor. Nos hemos apartado de tus caminos. Oh, clamamos a ti, Señor. Ten piedad de nosotros y ayúdanos, Señor, para que tu obra en nosotros sea clara. Y que aquellos que no te conocen puedan glorificar tu nombre a través de nuestras buenas obras. Ayúdanos, Señor, en lo que comienza esta semana. Sé con nosotros, sé propicio a nosotros, Señor, y produce así el querer como el hacer. Y que cuando hagamos lo que debemos de hacer, nos gloriemos en ti y entreguemos, Señor, todo reconocimiento a tu nombre. Yo bendigo a esta tu amada iglesia, Señor. Sé con nosotros, bendigo los adultos, los matrimonios, los niños, los bebés, Señor.
sea tu nombre sobre nosotros, en el nombre de Cristo. Y decimos, amén. Siento en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos